decirles antes de comenzar que esa canción es súper, súper especial para mí porque habla de cómo nosotros nos convertimos de ser criaturas del Señor, de haber sido creados por Él, pasamos a ser, es parte de su familia, pasamos a ser sus hijos, somos hijos de Dios. Y le doy gracias a Dios por esta iglesia, Restauración, porque fue en este lugar hace 8 años, precisamente un agosto en el año 2017. No creo que muchos de ustedes estaban por aquí todavía, pero nosotros vinimos de vacaciones y justo había un retiro en esta iglesia. E invitaron a nuestros hijos a ir y fue la primera vez que dejamos ir a nuestros hijos porque obviamente estaban con el tío y estaban con amigos y todo. Y ese día, cuando regresaron del retiro, pudimos ver a nuestro hijo que tenía 10 años en ese momento, era chiquito todavía, y cuando preguntaron si alguien quería venir a dar testimonio, él dijo que él quería venir a dar testimonio y vino con un hermano que era uno de los líderes de jóvenes, y él pasó aquí adelante. Y él dijo que él se había ido al retiro el día jueves como Ricardo Fuentes. Y él regresó el día domingo y dijo, no fui como Ricardo Fuentes, pero regreso el día de hoy siendo un hijo de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. A pesar de todas las tormentas y todas las guerras que el enemigo tiene con nosotros y con la iglesia de Restauración, la iglesia sigue en pie, porque el Señor tiene un propósito, porque Cristo está aquí, porque su Espíritu está aquí, porque no somos una iglesia perfecta. Es nuestro anhelo ser más y más como Cristo. Los quiero alentar a que sigamos todos juntos en unión para traer honor y gloria a nuestro Cristo desde esta iglesia. Bueno, vamos a ponernos de pie. Este fue un paréntesis realmente. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has traído aquí a tu casa, Señor, a tu templo en esta mañana. Gracias, Señor, que venimos de diferentes caminos, Señor. Venimos con diferentes ánimos. Algunos venimos felices, gozosos, y otros quizás venimos un poquito tristes, un poquito aturdidos, un poquito ansiosos, un poquito preocupados por el futuro, Señor. Pero te damos gracias que tú nos sacaste de la cama el día de hoy y nos trajiste aquí porque en este lugar vamos a recibir tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando aquí a tu sierva, Señor, que no sea yo quien hable, Señor, pero que sea tu Espíritu, que yo pueda ser usada, Señor, como una vasija de bendición para tu honra y gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra venga con fuerza, Señor, que sea tu palabra transformadora en el poder del Espíritu, Señor, que no salgamos de esta puerta, Señor, de la misma forma como entramos, Señor. Que nuestra esperanza sea renovada el día de hoy, Señor. Que nuestra debilidad sea cambiada por fuerza, Señor. Que nuestro anhelo, Señor, sea, Señor, terminar la carrera para tu honra y gloria, Señor. Y que anhelemos cada minuto de nuestra vida, Señor, estar cara a cara contigo, Señor, porque ese es tu plan, Señor, porque nos espera tu gloria, Señor, porque nos espera adorarte mañana, tarde y noche, Señor, estar en tu presencia, Señor. Que nuestro corazón se goce, Señor, de solo pensar en que un día estaremos cara a cara contigo, Señor. Quita toda distracción de nuestra mente, Señor, y que sea tu Espíritu trabajando y haciéndonos entender tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a dar un aplauso a nuestro Señor, aplauso a Cristo, aplauso a su Espíritu que nos hablará esta mañana. Vamos a tomar asiento. Hoy día, como es el principio de agosto, vamos a ir a los comienzos, vamos a ir al principio de la Biblia. Y la Biblia comienza con el libro de Génesis. Muy bien, comienza con el libro de Génesis, que es el libro de los principios, y es donde se da la primera cosa de muchas cosas. Es lo primero, fueron creados los animales, fue creado el cielo, la tierra, cuando no había nada. Llega el poder creador de Dios a través de su espíritu y crea Dios al hombre en el sexto día, crea a la mujer,
me encanta decir, crea al hombre, lo ve y le dice, no estaba completo, el hombre necesitaba, era su ayuda idónea. Y nosotras llegamos a ser ayuda idónea del hombre. Llegamos a acompañarlos, a guiarlos, a darles fuerza, a orar por ellos, a completarlos. Entonces, mi mensaje de hoy se llama Del árbol a la cruz. Del árbol a la cruz, Jesús revierte la maldición. Hace un par de semanas tuvimos una noche de viernes hermosa, donde tuvimos una vigilia y tocamos varios puntos acerca de la oración. Y un punto que quedó pendiente realmente fue la bendición y la maldición. Entonces, cuando nosotros pensamos en bendición, pensamos que bendición es todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando buscamos, si algunos nos gusta hacer una búsqueda en Google o buscamos en una concordancia, ¿dónde aparece la palabra bendición por primera vez? Nos encontramos obviamente que como es el libro de las primeras cosas, la palabra bendición aparece en el libro de Génesis. Y lo primero que dice de bendición, si es que no nos hemos cruzado con ello, es que dice fructificados y multiplíquense. Le dice primero a los animales, que para eso los ha creado, para bendecirlos, que sean fructíferos y que se multipliquen, y luego lo dice al hombre. Bendecir, podemos decir, es que Dios quiere que tengamos una vida fructífera, una vida con producto derivado de lo que Él es en nosotros. Entonces, vamos a ver nuestra primera lectura, porque vamos a usar nuestras Biblias. Vamos a empaparnos de la palabra, porque es la palabra la que nos va a ministrar, es la palabra la que nos va a enseñar. Entonces, vamos a Génesis 2, capítulo 2, versículos 16 y 17. Entonces, estamos que ya están Adán, ya están Eva, y Dios les habla. Y dice Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto definitivamente suena a historia de escuela dominical, suena a las historias que nosotros le contamos a nuestros niños, cómo les enseñamos acerca de la palabra, y sin embargo, nosotros podemos extraer principios bíblicos de suma importancia para nuestra vida. Lo que pasa en este principio es que Dios da una orden, una sola orden, y dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Una sola orden. Les dice, ustedes pueden comer absolutamente de todo. Pueden mirar todo, pero hay uno que no podemos comer. Entonces, esto yo quiero que ya nos vaya preparando nuestras cabecitas, nuestros corazones, para entender que la maldición hace su camita y su casita en la desobediencia. En la desobediencia. Otra palabra para decir desobediencia es rebeldía. La rebeldía es un principio satánico. Cuando alguien es rebelde, no es que solamente es malcriado, sino es que se está levantando contra Dios. Entonces, nosotros vemos que Adán recibe la orden, Eva estaba con él, entonces vamos a seguir a Génesis 3:1. Creo que voy a necesitar otro cosita que está. Génesis 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual
dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, tenemos que Dios dio una orden y viene este ente, este ser, esta criatura en forma de serpiente y se le acerca es a Eva y le dice, es que Dios te ha dicho. Entonces, desde un principio, la serpiente siembra la duda en el corazón de Eva, porque ya la pone a pensar, ¿será que Dios me ha dicho eso? Pero entonces, en mi reflexión esta mañana, yo creo que uno de los primeros problemas que tuvo Eva fue que Eva se enganchó a hablar con los demás. O sea que Eva llega y desde el momento en que comienza a prestar a oído a lo que la serpiente tenía que decir, ya estaba perdiendo el pacto. Entonces, nosotros tenemos que pensar cómo esta historia de Génesis, escrita hace muchísimos años, aplica a nuestra vida y cuál es el mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, porque ya en menos de 5 minutos hemos hablado acerca de obediencia, ¿no? Acerca de cuando Dios nos da una orden y cuando nosotros le decimos no a Dios. Y realmente esto nos lleva a pensar que Dios tiene programado, tiene planeada la bendición para todos nosotros como lo fue en el jardín del Edén. Dios tenía el plan de bendecirnos, que seamos fructíferos, nos multipliquemos. Pero, ¿qué pasó con Eva? Comenzando con Eva, que Eva decidió tener su propia bendición. Eva decidió agarrar un camino más corto, dejó que la duda sembrada, la criatura, entre en su cabeza, entre en su corazón, cuando le dijo, es que Dios te lo ha dicho, es que te lo ha dicho. Entonces, vamos al versículo 4, Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, porque Eva le había dicho a la serpiente, si es que comes, vas a morir. Y le dijo, no moriréis. Y enfrentamos esto en nuestro día a día. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que Dios nos ha dicho, a ese lugar no vayas? Ese vocabulario no lo uses. No dejes que esa falta de perdón se sienta en tu corazón. Y el Señor nos dice no. Y el Señor nos dice no. Y el Señor nos dice no. Pero el Señor no nos dice que no porque al Señor le encanta darnos una lista de reglas interminables. Pero el Señor nos dice que no porque el Señor quiere evitar nuestro sufrimiento. El Señor nos dice, no camines por allá porque te va a ir mal. Pero nosotros queremos tomar nuestra propia bendición. Nosotros queremos ser tejedores de nuestra propia bendición. Y nosotros decimos, quizás Dios se ha equivocado en este momento y yo me voy a ir por allá. Y eso es lo que le pasó a Eva y a Adán. Entonces, en el versículo 4 vemos que entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Directamente en su cara le dijo a Eva que Dios o le había mentido o la estaba engañando o estaba escondiendo algo de ella, que eso es lo que le dijo a la serpiente. Entonces, ¿qué voces tenemos nosotros en nuestra cabeza que nos dicen, no vas a morir, no vas a caer, no te va a ir mal, no va a pasar eso? Entonces, si vamos al versículo 6, un poquito más adelante, dice, y vio, ojos, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
Después de haber visto qué hizo, y tomó. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ellos. Y después de eso sigue el pedazo donde ellos se dan cuenta que están desnudos, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña el Señor a través de este relato de Génesis? Que hay un problema con qué? Con los ojos. Hay un problema con los ojos. El Señor nos dice, ten cuidado con lo que miras. Ten cuidado con lo que miras. Porque uno puede decir, no, eso no me va a afectar a mí. Pero desde el momento en que uno voltea la cara y fija la mirada donde no la debe fijar, ya algo está pasando espiritualmente. Algo está trabajando. Entonces, no creo que podemos generalizar, pero sí podemos tener un principio de decir, la tentación entra por los ojos. Para otros la tentación entrará por los oídos, la tentación entrará por el olor, pero podemos generalizar que la tentación entra por los ojos. Entonces, es una oración de nosotros, los cristianos hijos de Dios, de decirle al Señor, Señor, guarda mis ojos. Guarda mis ojos, que mis ojos no me hagan entrar en tentación, que mis ojos no me hagan entrar en pecado. Porque una vez que nuestros ojos miran, es como que podemos perder el control. Podemos tener toda la intención del mundo, pero una vez que el ojo ve, las piernas se mueven, caminan y las manos se activan también. Entonces vemos, y vio la mujer que el árbol era bueno. Ahora, eso también nos enseña que muchas veces vamos a ver cosas que aparentemente son buenas. Alguien podría decir, sí, yo fui a ese lugar porque yo fui a ayudar, pero no nos damos cuenta que a veces el enemigo también usa cosas buenas, entre comillas, para sacarnos del camino de Dios y para que nuestra mirada se distraiga de nuestro Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Entonces, si hacemos un poquito de fast forward al relato de Génesis, nos vamos a Génesis 3, 14, 15. Después de que Eva comió, Eva compartió con Adán, ya viene Jehová. Y dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El Señor maldice a la serpiente, maldice a esta criatura, maldice la acción que ella tuvo de engañar a una hija y a un hijo de Dios. El Señor no toma ligero la gente que abusa y se aprovecha de sus hijos. Así como cantábamos el día de hoy, que somos sus hijos, que tenemos un Padre, que nuestro Padre nos ama. Esa es una revelación muy importante que recibimos cada uno personalmente de Dios para saber que Él es nuestro Padre, para saber que no estamos más desamparados, que así no tengamos nuestro papá aquí en la tierra, tenemos un papá todopoderoso, un papá que es el creador de todo, un papá que es el que nos provee, que es quien nos sana, que es quien nos guía, que es quien nos ilumina, que es quien nos guarda. Tenemos ese papá delante de nosotros. Y ese papá tenía Eva. Entonces sale el papá y maldice a la serpiente. Y en el versículo 14 dice, sobre su pecho andarás. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo era la serpiente? Yo siempre tenía en la cabeza que la serpiente era el ser que se arrastraba, ¿no? Pero obviamente no era, porque Dios la maldice a que se arrastre. Entonces, antes de esto, la serpiente no se arrastraba, tendría 2 piernas, 4, ¿cómo sería, no? Algún día sabremos esos misterios. Entonces, el versículo 15 dice, antes de leer el versículo 15, súper importante el versículo 15, le dicen el protoevangelio, el primer evangelio. Es en este versículo de Génesis 3:15 donde nosotros recibimos la primera mención de que vamos a tener un Salvador,
de que va a venir alguien que va a pelear por nosotros en contra de todas las artimañas de lo que representaba la serpiente. Es el versículo que es el protoevangelio, el primer evangelio. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, desde Génesis, desde el capítulo 3, nosotros podemos entender que va a haber es una guerra perenne, una guerra. Va a comenzar una guerra entre la simiente de la mujer, entendemos todo lo que va a descender de Eva, por ende Jesús, amén. Y entre todo lo que va a representar la serpiente. Ahora, si nosotros vemos, es en Apocalipsis, ¿dónde está? Apocalipsis 12:9, que no lo vamos a leer, pero en Apocalipsis 12:9 nosotros entendemos que la serpiente es una representación ¿de quién? De Satanás. Entonces, en otras palabras dice, vamos a tener una guerra, vamos a tener una enemistad con las criaturas y la gente que se va a deleitar en las cosas de Satanás. Pero dice que esta te herirá en la cabeza, o sea que la descendencia de la mujer herirá a lo que representa la serpiente en la cabeza y ella le irá en el calcañar, que es como el talón, ¿no? Y esto nos trae mucha alegría, nos trae mucha esperanza. Y es este realmente el principio que nosotros tenemos que entender para comenzar a estudiar qué son las maldiciones. Porque de repente muchos de nosotros hemos leído o queremos saber un poquito más acerca de maldiciones generacionales, cómo una persona puede maldecir con la palabra y puede bendecir con la palabra, cómo hay gente que sufre de las mismas enfermedades de la generación de la bisabuela, la abuela, la mamá, los hijos, y eso pasa a los hijos de los hijos y a los nietos. Pero lo primero que nosotros tenemos que entender es que el plan de Dios era que Dios nos creó a todos, fue en bendición. Y esa creación en bendición vino desde el jardín del Edén. Pero a través de la desobediencia del hombre, a través de la desobediencia de Eva y Adán, es que entra la maldición. Entra la maldición al mundo, entra la maldición a nosotros en forma de lo que nosotros conocemos como pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué le pasó a Adán y Eva? ¿Qué es pecado? El pecado vino a través de la desobediencia, pero lo que hace el pecado es que el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado hace una barrera entre nosotros y Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros oramos, cuando nosotros le decimos, Señor, yo rindo mi vida a ti, yo quiero seguirte, Señor, yo sé que tú me vas a poder cambiar, viene el de la maldición. Viene Satanás a rondarnos y viene a decirnos, es que tú realmente has cambiado. Es que vamos, que yo te llevo de juerga, vamos, que yo te llevo a tomar un par de tragos. Estás haciendo tonterías, tú que te has convertido en un happy club y estás ahí en la iglesia. Vamos, que una nochecita ahí no te va a hacer daño. Una nochecita no pasa nada. Entonces viene Satanás con su maldición a querer robarnos es la bendición de Dios. ¿Y qué pasa con muchos de nosotros que vemos las cosas del mundo atractivas? Porque todavía estamos tomando leche, estamos comiendo cosas de bebé. Entonces, Satanás viene, nos tienta y nosotros caemos. Esa es la raíz de las maldiciones. Esa es la raíz de la maldición, que entra el pecado
el pecado nos separa de Dios. Entonces, una vez que nosotros estamos separados de Dios, ya sea por 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, ese día que estamos en pecado, pues ese día no oramos, o oramos menos, o pasamos de haber tenido una super pasión por el Señor, de haber estado en amores. ¿Cuántos de ustedes han estado en amores locos con Cristo? Una manito. Amores locos, digo amores locos, eso de levantarnos en la mañana y que sale la oración de nuestra boca y sale la alabanza y estamos felices, felices, sin trabajo, sin plata, sin huevitos en la refri para el desayuno, sin lo que sea, pero sabemos que tenemos esa alegría en nuestro corazón porque tenemos un Padre que nos ama, porque tenemos un Dios que nos ha prometido que no nos va a dejar solos, es un Dios que nos ha prometido que Él tiene cosas buenas para nosotros, que Él no tiene planes de mal para nosotros. Entonces, nosotros pasamos ese periodo de enamoramiento, de primer amor, y viene Satanás y nos quiere robar esa bendición, nos roba el gozo, nos roba la esperanza, nos roba el amor, nos vuelve en personas amargadas, en personas quejonas, en personas envidiosas, en personas que no les importa el prójimo, porque en eso es especialista Satanás. Y quiere que nosotros estemos tristes, decepcionados, pensando que no va a haber un mañana mejor. Pero el día de hoy nosotros sabemos que a través del sacrificio de Cristo en la cruz hay un mejor mañana. Tenemos un mejor mañana. Entonces, 3:15 es crucial para nosotros, Génesis 3:15, porque es ahí donde dice, va a venir alguien que va a hacer la guerra al que representa a la serpiente y lo va a ganar, lo va a herir en la cabeza. Y si no tiene cabeza ya no va a tener nada. Entonces en el 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. No tenemos tiempo para entrar en detalle, pero es prometido para muy pronto. El 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Solo voy a mencionar 2 cosas aquí. Dios le habla es a Eva, porque Eva fue a comer del árbol. Dios no le habla a Eva. Caballeros, hombres de Dios, siervos, ¿a quién le habla Dios? Al varón. Le habla es al varón. Y dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Varones, hombres de Dios, siervos hermosos. Hay momentos en que tienen que oír a la mujer, pero si lo que la mujer les dice va en contra de lo que Dios ha dicho, ustedes tienen que levantarse y tienen que decir no, porque después Dios no va a venir a hablarle a la mujer porque la mujer los llevó a hacer lo que no debían, sino Dios va a pedirle cuentas es a usted, es a usted. Y después de esto ya se fue de mal en peor, ¿no? Tenemos, yo sé que es controversial lo de los hombres y las mujeres, pero varones, ustedes tienen un privilegio enorme, enorme. El Señor, el diseño del Señor es que ustedes, varones, son cabeza de su hogar. Han sido llamados a ser cabeza de su mujer, así como Cristo es su cabeza. Si ustedes no saben qué hacer, tienen que voltearlo del Señor y preguntarle a Él. Y Él es quien los va a guiar. Él es el que les va a decir, esto es lo que tienes que hacer. Y ustedes tienen que seguir a Dios en obediencia, porque ese es el plan de Él. Entonces, 5 minutos. Después de que entra la maldición, pasan que Dios
By the way, Dios no maldice al hombre. Dios maldice a la serpiente y maldice la tierra. Maldice a la serpiente, maldice a la tierra, pero no al hombre. Dios restaura, quiere restaurar su relación con el hombre. Dios tiene ese anhelo de tener esa relación restaurada y nos vamos un poquito rápido hasta donde Abraham. Entonces Dios hace un pacto con Abraham que va a bendecir a su descendencia, va a bendecir a las naciones. Después hace otro pacto con el rey David. Después del rey David, y termina con el rey David, porque una vez más el hombre quiso buscar su propia bendición. Porque el hombre le dijo a Dios, queremos rey, por favor, queremos rey como el vecino, queremos rey, queremos rey. Y Dios dijo, toma rey. Y después súper mal, después vino el exilio y todo se fue así. ¿Hasta qué? Vamos a leer Gálatas 3:3. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, Cristo, leemos en Gálatas, se hizo en maldición por nosotros. Súper controversial también. Cristo siendo Dios, Cristo siendo Hijo de Dios, Cristo teniendo todo el poder en su mano. Por amor a cada uno de nosotros, decide dejar de lado todo lo que Él era y todo lo que Él tenía, para que nosotros podamos ser redimidos. Y una vez más, cuando Cristo estaba en la tierra, viene Satanás. Y antes de que Cristo comience su ministerio en la tierra, el Espíritu mismo lo lleva a Jesús al desierto a tentarlo. Y le quiere dar otra vez un atajo, le quiere dar una forma de, sírveme, créeme, haz esto. Y Cristo le contesta con la palabra. Cristo le contesta con la palabra una y otra vez. Entonces, Cristo también hubiera podido escoger un camino corto o salirse del plan de Dios Padre y buscar su propia bendición y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero sufrir, no quiero pasar todo lo que yo sé que voy a pasar. Pero entonces vemos en Marcos 14:36 una gran enseñanza de Jesús. Marcos 14:36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Cuando dice, aparta de mí esta copa, está diciéndole a Dios Padre, quita de mí todo sufrimiento. Muchas veces nosotros no sabemos por qué es que esta seguidilla de mala racha y de malas cosas no termina. Porque salimos de una y entra otra. Y si no es el hijo, es la mamá. Y si no es la mamá, es la casa. Y si no es la casa, es el trabajo. Y si no es el trabajo, es el esposo. Y si no es el esposo, es el hijo. Y si no es el hijo, es el carro. Y si no es el carro, es algo más. Y nosotros decimos, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué es que es una cosa atrás de otra, atrás de otra? Entonces, nosotros tenemos para aprender Jesús. Porque Jesús en su humanidad le dice a Dios Padre, Señor, yo no quiero sufrir más. Entonces, no está mal que nosotros vayamos donde nuestro Padre a decirle, es que ya no quiero sufrir. Papá, ya no quiero sufrir, quita este sufrimiento mío. Pero miren la segunda parte del versículo de 14:36 y dice, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Y esto es un espejo del amor inmenso que tenía Cristo por cada uno de nosotros. Porque entonces Cristo sabía que a través de su muerte y resurrección, nosotros íbamos a ser reconciliados con Dios Padre. Y esta maldición que comenzó en el jardín del Edén iba a ser revertida.
¿Cuántos de nosotros qué no daríamos para que Dios nos quite todos los problemas? ¿Cuánto pagaríamos? ¿Cuánto nos empeñaríamos? ¿Qué no venderíamos para que Dios nos quite los problemas? Para que Dios nos haga vivir una vida sin problemas. Y no le voy a poner nombre a los problemas. Y entonces Dios quiere el día de hoy no prometernos que nos va a quitar los problemas, pero quiere enseñarnos que todos esos problemas que son fruto de la maldición que pasó en el jardín del Edén, todo eso que nosotros estamos pasando ya ha sido revertido en la cruz de Jesús. Quizás no sentimos el alivio el día de hoy, pero hermanos y hermanas, ese alivio va a venir. Ese alivio va a venir porque la cruz está vacía, porque la tumba está vacía, porque nuestro Cristo no solo murió, pero Él murió y resucitó. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y es más, Él está adentro de cada uno de nosotros. Él vive en nuestros corazones. Su presencia está en cada uno de nosotros porque Él nos prometió que Él nunca nos dejaría, que Él nunca nos abandonaría. Y que su presencia iría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, lo que Satanás hizo para mal, la maldición que él creó en el jardín del Edén, en un jardín creado por Dios, esa maldición fue revertida por Cristo en la cruz. Satanás sabe que ya está vencido. Satanás está derrotado. Satanás ya lo dieron en la cabeza. Pero el Señor quiere que nosotros sepamos que nuestra carrera no ha terminado. Nuestra carrera no ha terminado. Y si nosotros queremos seguir avanzando en nuestra propia fuerza, vamos a perecer. Vamos a caer. Porque Satanás está como el león buscando a quien acechar. Pero nosotros, por otro lado, tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo que nos dice, ven a mí. Cristo que nos dice, sígueme a mí. Cristo que nos dice, en tu oscuridad yo voy a ser tu luz. Entonces vamos a leer Efesios 1:7 dice acerca de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todo lo que nosotros hemos hecho, dicho, pensado en contra de Dios, Cristo dice, yo te redimo por mi sangre derramada en la cruz. Yo pago tus deudas. Yo voy a ir al banco y voy a pagar todo lo que tú debes. Todo lo voy a pagar yo, te dice el Señor, porque yo soy tu redentor. Con mi sangre eres tú redimido, dice el Señor. Apocalipsis 22:3. En el último libro de nuestra Biblia dice, y no habrá, no es una pregunta, dice, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. La maldición entra al mundo por un árbol, por un madero, y es en otro madero glorioso hace 2000 años que esa maldición fue revertida por nuestro Jesús, por nuestro Cristo, por el ungido de Dios, por el Mesías, por nuestro Rey de Reyes, por nuestro Señor de Señores. Yo los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a dejar que sea el Señor ministrando esta palabra a cada uno de nosotros. Si aún nosotros estamos viviendo
Si en nuestro corazón guardamos cosas que no le pertenecen al Señor, aún estamos en maldición. Si nosotros todavía queremos hacer nuestros propios shortcuts y creemos que Dios necesita ayuda, así como Sara veía que no tenía un hijo y fue y propuso su propia solución a Abraham, queriendo hacer su propia bendición. Si nosotros estamos aún buscando acortar el camino para recibir lo que el Señor tiene para nosotros, necesitamos entregar esa maldición que nos hace rebeldes a Dios, esa maldición que nos quita el deseo de obedecer a Dios, esa maldición que nos quita el deseo de ser realmente hijos de Dios. Vamos a pedir al Señor que nos ministre a través de esta canción. Les pido que sea un momento que desconéctense de todo lo demás, reciban del Señor, que puedan reflexionar, que podamos reflexionar.